Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a hacer el mal. Dios los entregó en manos de Jabín, rey cananeo de Jase. El comandante de su ejército era Sísara, quien tenía 900 carros. Los israelitas clamaron a Dios, pues Jabín los oprimió 20 años. Débora, profetisa y juez de Israel, habitaba bajo una palmera. Los hijos de Israel acudían a ella para juicio y orientación. Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam de Cedes de Neftalí. Le dijo que Dios había ordenado atacar a Sísara en el monte Tabor. Barak aceptó ir solo si Débora lo acompañaba a la batalla. Ella acordó ir, pero advirtió que la gloria sería de una mujer. Barak reunió a 10.000 hombres de Neftalí y Zabulón en Tabor. Débora le aseguró que ese día Dios entregaría a Sísara en sus manos. Dios desbarató a Sísara y a su ejército, los carros quedaron inutilizados. Sísara huyó a pie y llegó a la tienda de Jael, esposa de Heber. Jael lo recibió, le dio leche y lo cubrió con una manta. Mientras dormía, Jael tomó una estaca y lo clavó en su sien. Jael salió de la tienda para encontrarse con Barak. Le mostró a Sísara muerto dentro de su tienda. Barak se maravilló del valor y astucia de Jael. Con la muerte de Sísara, los israelitas ganaron la batalla. Dios había entregado a Sísara en manos de una mujer. Débora y Barak cantaron juntos un himno de victoria. El canto celebraba la liberación de Israel de sus opresores. Elogiaron a Jael por su valiente acto decisivo. Israel tuvo paz por 40 años después de esta victoria. Débora continuó siendo jueza y profetisa en Israel. Guiaba al pueblo con justicia y sabiduría divina. Débora sigue siendo un ejemplo de liderazgo en tiempos difíciles. Recibí mensajes de Dios para orientar a mi pueblo. Mi fe y coraje eran inquebrantables. Lideré a las tribus de Israel en tiempos adversos. Mi ejemplo inspiró a muchos a seguir el camino de Dios. Dios me eligió a pesar de ser mujer, desafiando normas. Consejos y juicios justos eran mi responsabilidad diaria. Mi legado muestra la importancia del coraje espiritual. Cualquiera puede ser instrumento de Dios para su propósito.